Él ha sido bueno. Gloria al Señor. Yo siempre digo que no nos faltan razones para nosotros alabarle. Aleluya, pero una alabanza suprema, una alabanza que llegue al trono de la gracia. Gloria al Señor, por lo grande y maravilloso que ha sido nuestro Dios para con nosotros. En medio de luchas y batallas, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Gloria al Señor. Aleluya. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Los que están conectados, ¿verdad?, por las redes sociales también les damos la bienvenida, esperando, ¿verdad?, que se estén gozando juntamente con nosotros en este servicio de adoración al Señor. Aleluya. A Jesús, el cual es el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda pleitesía. Gloria al Señor. Les invito a buscar la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Libro de Nehemías, capítulo 6. Aleluya. Te adoramos, Señor. Si hay alguien a tu alrededor que no tiene Biblia, puedes acercarte y compartir la tuya. Gloria al Señor. Y así que todos somos, ¿verdad?, partícipes de lo que Dios quiere hablarnos en esta hermosa. Ya es tarde, ya son las 12, es tarde. Gloria al Señor. En esta linda tarde, gloria al Señor. Aleluya. Libro de Nehemías, capítulo 6. Estaremos leyendo desde el verso 8 en adelante. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor escrita en páginas se lee a la gloria y al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. Y repito, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba
aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Oremos. Padre, gracias porque tú has sido bueno, Dios. Gracias porque me has permitido considerar esta palabra, Señor, la cual primero, como siempre digo, ha hablado a mi vida y a mi corazón. Ha ministrado a mi alma, Señor. Ha vivificado mi espíritu, Señor. Y de la misma manera que lo ha hecho conmigo, te pido, Señor, que me uses como un vaso para poder también hablar a este pueblo, Señor, a esta casa, Maestro, a este redil que se ha dado cita en esta hermosa mañana, Señor, para adorarte y alabarte y recibir también de tu palabra. Te pido, Dios, Señor, que hables a cada corazón, a cada vida, desde el más pequeño hasta el más grande, puedas recibir la instrucción, la edificación, Señor. Pueda ser, Señor, fortalecido, amonestado en esta hermosa hora, Señor, a través de esta poderosa palabra, Maestro bueno. Que no salgamos de este lugar igual. Que esta palabra pueda llegar y penetrar a lo más íntimo de cada corazón y haga y realiza lo que tú anhelas realizar y hacer en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, Padre, más cortante que una espada de doble filo, Señor. Padre, y yo sé, Señor, que es buena y es útil para instruir, para edificar, Padre, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios alcance la perfección, la madurez en este camino, Señor amado, para que nosotros podamos recibir la fuerza y la fortaleza tuya de parte de tu Espíritu a través de la misma, para nosotros poder llegar hasta el final, poder, Señor, obtener la vida eterna. Padre, no que nos rindamos en el camino, no, Señor, que nos intimidemos a través de las situaciones, Padre, que atravesamos, Señor, en nuestra vida diaria, sino que cada día cobremos vida, que cada día cobremos ánimo, que cada día, Señor, recibamos fortaleza para poder, Señor, llegar hasta el fin. Porque esto no se trata de los que empiezan, sino de los que terminan, de los que llegan a la meta, de los que terminan la carrera, los que llegan hasta el reino de los cielos. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, porque gracias a Él tú y yo estamos aquí. Puedes tomar tu lugar. Y quiero hablar bajo el tema: yo no voy a correr. Y repito, yo no voy a correr. La historia de Nehemías es una de las historias que más ánimo a través de los tiempos le ha dado al pueblo de Dios. Un varón el cual nos muestra su valentía, su heroísmo, su fuerza, su valor. ¿Sabe por qué? Porque él cargaba en su nombre, lo cual significaba Jehová consuela. O sea, él mismo había podido ver, podía entender que el nombre que cargaba tenía un significado muy grande. Significaba Jehová consuela. O sea que él estaba seguro y había entendido muy bien que en el momento más difícil, aun cuando sus mejores hermanos y amigos le abandonaron, él pudo decir: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y él, si él me consuela, eso es más que suficiente para mí. ¿Será que tú has podido decir:
En algunas ocasiones, de la misma manera, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y Él es mi consolador, mi ayudador. Él es mi castillo fuerte. Y en Él es donde yo siempre estaré aferrado. Porque no podemos, mire, confiar en el ser humano. No podemos confiar en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre falla. El hombre tiene tantas debilidades. Aún tus mejores amigos, hermanos en la fe, fallan. Todos fallamos. Porque tenemos debilidades. Cometemos errores humanos. Pero qué bueno cuando nosotros podemos confiar en el todopoderoso Dios, el que nos ha rescatado, el que nos ha llamado, el que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida y nos ha dicho: mío eres tú. En el momento más difícil, cuando te falten las fuerzas o no tengas ningunas, Él estará ahí para sostenerte de tu mano derecha y decirte: no temas, porque yo te ayudo. Ay, dale un aplauso, dale otro al Señor. Porque Él no falla. El hombre falla, pero Dios no falla. Y Nehemías había entendido esto muy bien. Por eso fue un hombre que se llenó de valor y tomó la decisión de hacer lo que nadie había podido hacer. Este varón judío, el cual servía al rey de Persia, tomó la decisión de reconstruir los muros de Jerusalén, que estaban en ruinas, estaban destruidos. El libro de Nehemías muestra la importancia de lo que es la oración y el ruego, de lo que hablábamos este jueves, o estos últimos 2 jueves, en la escuela bíblica. Gloria al Señor. Venga a la escuela bíblica para que se goce y reciba fuerzas de parte de Dios a través de su palabra. Gloria al Señor. Este libro nos muestra la importancia de lo que es clamar y orar al Señor. Nos enseña sobre lo importante que es nosotros poner nuestra confianza en el Señor. Y también la necesidad de que haya una restauración espiritual en nosotros cuando hemos visto que nuestros muros están derribados. ¿Qué es un muro? Un muro sirve para proteger. Un muro sirve para seguridad. Un muro sirve de ayuda, de custodia, de defensa, de amparo, abrigo, cuidado, refugio. Y cada uno de nosotros, una vez hemos emprendido este camino, el camino de Dios, necesitamos un muro espiritual que nos proteja, que nos guarde, que nos cubra. Un cerco de protección que nos libre del mal, que nos libre de las acechanzas del enemigo. Nehemías se dio a la tarea de reconstruir aquellos muros, los cuales eran físicos, los cuales protegían la ciudad de Jerusalén, porque estaban en ruinas, habían sido destruidos. La historia comienza cuando él fue conmovido por la situación de la ciudad. Y qué bueno cuando hay uno, aunque sea uno, que toma la decisión. Y procura hacer algo a favor de su casa, procura hacer algo a favor de sus hijos, de
de su familia, de la vecindad, de la comunidad. Y también a favor de nuestros hermanos creyentes en la fe, a favor de la iglesia. Porque es que muchos hermanos en estos tiempos se sienten decaídos, apagados, se sienten sin defensa espiritual. Son atacados de tal manera, mire, que a veces ellos mismos no pueden soportar el ataque. Ellos mismos no pueden resistir la batalla intensa espiritual la cual nosotros tenemos que librar. Son batallas diarias, ¿sabe? El libro de Efesios capítulo 6 lo dice claro. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Nuestra batalla no es humana. Nuestra batalla no es con el vecino, con el hermano, con el jefe. Nuestra batalla no es con nuestros familiares, con los que nos rodean. Es una batalla espiritual continua y constante. Y sí sabemos que el enemigo utiliza a los que nos rodean para atacarnos. El enemigo utiliza a aquellos que están más cerca de ti para injuriarte, o para señalarte, o para decirte: tú no vas a poder, tú no podrás resistir. Te metiste a Pentecostal, yo no creo que tú vas a durar mucho. Aleluya. Te metiste a la iglesia, te doy un mes. Hay muchos que dicen: yo estuve ahí y tuve que salir corriendo, porque la batalla espiritual contra las acechanzas del enemigo aumentaron de manera tal que no pude resistir. Y eso lo vemos, mire, a diario. ¿Cuántas personas no han llegado a esta iglesia? ¿Cuántas personas nosotros no hemos ayudado y han llegado al altar y han derramado su alma y han derramado lágrimas y han recibido fuerzas de Dios, han recibido fortaleza? Y al principio usted los ve como que con ese ánimo, esa fuerza de Dios, ese gozo, ¿verdad? El primer amor. Pero como que poco a poco se van apagando, poco a poco van perdiendo el anhelo y el deseo con el que comenzaron al principio. Y pasa el tiempo y si siguen en ese descuido, usted ve que hasta dejan de llegar a la casa de Dios. Ya no quieren congregarse, ya no quieren llegar a los servicios de oración, el cual es uno de los más importantes de cada iglesia. Aleluya. Yo decía el jueves que el enemigo ha atacado el tiempo de la oración de tal manera en estos tiempos que mira, el servicio de oración, por lo general, no digo que siempre, pero por lo general, es el menos visitado. Es el más ausencia que vemos de parte de la iglesia. Y yo decía, ¿por qué será? Porque es que el enemigo sabe lo que produce la oración. Es que el enemigo sabe cuando tú te conectas, aleluya, con el trono de las gracias. El enemigo sabe cuando hay intimidad de parte tuya con Dios, con su Santo Espíritu, a través de la oración. Cuando hay un pueblo que se une a una sola voz, como un solo hombre, y clama al cielo. El enemigo sabe lo que eso produce. El enemigo sabe que adquirimos fuerzas sobrenaturales, porque son hasta imposibles de describir. Las fuerzas que recibimos de parte de Dios cada martes, cada servicio de oración. Y por eso es que usted ve que es el día como que el enemigo pone más peso, más desánimo, pone una pesadez a veces en nosotros. Mire, tenemos que hablar con la verdad, porque a mí me sucede. Cada servicio de oración el enemigo procura poner desánimo, pesadez, preocupaciones
veces ni vienen al caso. Y han habido días que yo he tenido que sacudirme y decir: yo reprendo todo dardo del mismo infierno. Yo reprendo todo ataque de parte del enemigo de las tinieblas que viene contra mí, para que yo no llegue a la casa de Dios y comience a clamar y a orar. Aleluya. A veces, mire, usted tiene que, en vez de pedir que alguien ore por usted, clame a Dios y ore usted mismo por usted. Usted sabe lo que yo he practicado y me dirán loco, pero yo mismo me he puesto la mano. En el nombre de Jesús, Padre, todo pensamiento contrario lo echo fuera ahora. Se somete todo pensamiento contrario a todo pensamiento contrario lo someto ahora a obediencia a Cristo. Reprendo todo argumento que se está levantando en esta mente. Mire, ya he agarrado aceite y he tenido que ungirme, porque la batalla es terrible, es recia. El enemigo no descansa, especialmente cuando estamos procurando hacer el bien, cuando estamos trabajando para la obra del Señor, cuando hemos cobrado ánimo para seguir peleando contra las huestes de maldad y ganar almas para el reino de Jesucristo. Es cuando más se levanta el enemigo, cuando nos ve haciendo algo bueno. Y como Nehemías tomó la iniciativa y la decisión de ir y darle ánimo a un pueblo que estaba desanimado, porque no solamente los muros estaban en ruina, el pueblo entero estaba en ruinas porque no se sentían animados para ellos reconstruir. Pero qué bueno cuando hay uno en casa, aleluya, que cuando ve a los demás desanimados, apagados, tristes, se acerca, gloria al Señor, y les da la mano y les dice: cobra ánimo, vamos para la iglesia, vamos a orar juntos, acompáñame en esta devoción, acompáñame en esta alabanza, vamos a cantarle al Señor, vamos a levantar los muros de protección espiritual en nosotros, y tú vas a ver cómo el enemigo tendrá que huir. Gloria al Señor. Pero qué triste es que a veces, cuando estamos desanimados, tristes, siempre hay dos o tres que, en vez de impartirnos fuerzas, en vez de impartir ánimo en nosotros, hacen todo lo contrario. Y en vez de darnos ánimos y fuerzas, nos dicen: yo te lo dije. Yo te lo dije que eso es para hombres. Yo te lo dije que eso es para valientes. Por eso me tuve que quitar. Por eso me quité. Aleluya. Y qué terrible es eso, ¿verdad? Que a veces el enemigo mismo utiliza a los que nos rodean, y de los menos que nosotros esperamos una palabra negativa, my God, de los menos que nosotros esperamos una palabra de desánimo, son los primeros que el diablo usa, como utilizó a Pedro para detener a Cristo. Pedro siendo el líder de los 12, Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Se dejó usar en aquel momento para detener que Cristo llegara a la cruz. Ese era el propósito de nuestro Señor Jesús. Esa era su misión. Gloria a Dios. Para eso fue que vino. Y desde el principio hasta el fin, Él cumplió el propósito.
cumplió su asignación, cumplió la misión, gloria al Señor. Pudo llegar al trono de Dios, sentarse a la diestra del Padre, y el Padre lo recibe. Yo me imagino diciéndole: misión cumplida, misión cumplida. Y yo te pregunto, ¿estás tú cumpliendo con tu misión? Porque ahora nos toca a nosotros cumplir la nuestra. Jesús nos demostró, llegando a la cruz por nosotros, para darnos de su autoridad, para hollar serpientes y escorpiones, y nos dio toda la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y aún dice más: que nada nos podrá dañar cuando nosotros estamos injertados a Cristo Jesús, cuando no nos apartamos de Él, cuando le pedimos ayuda y fuerza en el momento difícil. En vez de preocuparnos tanto, en vez de entristecernos, mire, acudir al Señor siempre, confiar en Él. Así como lo hizo Nehemías, cuando se llenó de valor para poder llegar a Jerusalén y dar ánimo a aquel pueblo que estaba desanimado. En el capítulo 2, verso 11, mire lo que dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgaduras conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladario observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas, que estaban consumidas por el fuego. Y en el verso 17 les dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Qué tremendo. Qué bueno que aquel varón, mire, no le dio importancia a la magnitud del problema. Hay muchos que tan solamente de ver el problema prefieren huir, escapar, esconderse, acudir a las pastillas, echarse a dormir. Es que este problema está fuerte y no sé cómo resolverlo. Pero Dios a nosotros no nos ha llamado a huir. Dios a nosotros no nos ha llamado a escapar y a correr, mucho menos. Dios nos ha llamado a nosotros a hacerle frente a todo lo que el enemigo se invente para poner en nuestro camino. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser valientes, a cobrar ánimo y a hacerle frente a lo que sea. Y este varón, mire, le dio ánimo al pueblo y le dice: vengan, edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero, aquí viene el pero. El
verso 19, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que ustedes están haciendo? ¿Qué es esta obra que ustedes han tomado la decisión de hacer? Y Nehemías les dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y a veces hay que decirle de esa manera al enemigo: tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tú no tienes nada que ver en este asunto. No es a ti a quien Dios llamó. Fue a mí al que Dios llamó. Y si Dios me llamó, Dios me respaldará. Y si Dios me dio una instrucción, Él me ayudará a completarla. Porque es que el que está conmigo es el que me dirige, es el que me guarda, es el que me instruye, es el que me da fuerza y me da ánimo para seguir hacia adelante. Y no rendirme ni desanimarme a través del oprobio, a través de las malas lenguas, a través de las murmuraciones. Y a veces el mismo enemigo levanta contra nosotros, la iglesia. Y Nehemías puso manos a la obra. ¿Qué ha pasado? En los momentos más difíciles de tu vida, donde aún nos hemos detenido a meditar por los miles de pensamientos que a veces cruzan nuestra mente, pensamientos de mal, pensamientos que nos acusan, pensamientos que nos hacen sentir culpables por nuestro pasado, por lo que hicimos. Y el mismo diablo, mire, se encarga de proyectar una película que no existe, porque Él es padre de mentira, dice la palabra de Dios. Y todo lo que proyecta a veces en nuestra mente es mentiras, engaño, falsedad. Y a veces hay muchos que lamentablemente se creen la mentira del enemigo. Y en vez de cobrar fuerzas, comienzan a darle cabida a estos pensamientos. Comiencen a darle cabida a lo que dijeron de él o de ella. Comiencen a darle cabida y alimentar la calumnia que fue levantada contra ellos. Pero hoy el Señor viene a decirte a través de esta palabra y de este mensaje que tú no puedes seguir prestando atención a lo que el enemigo lanza a tu cabeza, a tu mente. Que no puedes seguir prestando atención a lo que diga la gente de ti. Que no puedes seguir prestando atención a lo que levanta el enemigo. Los rumores que surjan, las murmuraciones que surjan contra ti, contra tu casa. Y es necesario que tú y yo en ese momento, cuando más débil nos sentimos, clamemos al Señor y pidamos fuerza. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Él ha prometido ser de nuestra ayuda, iglesia. No hay por qué estar acongojados ni tristes. No hay por qué dejarnos llevar por más difícil que sea el ataque. Nos toca pelear. Nos toca luchar. Como hizo aquel pueblo
que aunque Sanbalat se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos y comenzó a decir: ¿qué hacen estos débiles? ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver otra vez a ofrecer sus sacrificios? ¿Será que acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y salió Tobías y dice: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. Qué terrible, mire. Cuando uno quiere hacer algo bueno, cuando uno quiere hacer el bien, cuando más uno quiere buscar a Dios, es cuando el enemigo se levanta. Aleluya. Para desanimarnos. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Que el clamor de ellos subió al cielo, diciendo: Dios nuestro, escucha, oye, que somos objeto de menosprecio. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se han airado contra nosotros los que edificamos. En todo tiempo de este ataque tan terrible, este varón Nehemías nos muestra que él nunca cesó de orar y nunca cesó de pedirle a Dios ayuda. Y yo te pregunto, iglesia, ¿será que en el momento de aflicción tú pones primero en cuenta a Dios? ¿O pones primero en cuenta al primero que viene a tu mente? Porque a veces en medio de la aflicción buscamos, mire, llamar a alguien, desahogarnos con alguien, pedir un consejo. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, porque sí, a veces necesitamos hablar con alguien. A veces necesitamos un consejo. Pero ten cuidado a quien tú te acercas. Ten cuidado a quien tú te aferras. Ten cuidado con el primero que viene a tu mente. Porque hay la posibilidad que no sea un pensamiento de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Porque el enemigo sabe que esa persona no te va a dar el mejor consejo. El enemigo sabe que esa persona que está poniendo en tu mente está en un estado de debilidad, está en un peor estado del que tú te encuentras. Y en momentos así tenemos que primero pedir dirección al Señor. Y en vez de llamar o hablar con ese o con esa que viene a nuestra mente, es mejor primero hablar con Dios. Es mejor primero clamar a Dios. Nehemías no dudó en siempre clamar al Señor y decirle: Dios nuestro, ayúdame en este asunto. Somos objeto de menosprecio. Ayúdanos. Danos la fuerza que necesitamos. Y mientras continuaban construyendo, animándose el uno al otro, llegaron hasta la mitad del muro. La muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Dice el verso 6 del capítulo 4, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y qué bueno cuando hay ánimo en el pueblo, ¿verdad? Que uno se goza cuando uno ve a la gente animada, el pueblo animado. Vamos a continuar, vamos a seguir. Cuando el mismo pueblo a veces se encarga de animar al líder, animar al pastor, a darle fuerza y decirle: vamos para adelante, pastor. Aunque parezca imposible, vamos a hacerlo. El Señor está con nosotros. Qué lindo, ¿verdad?
porque hubo ánimo para trabajar. Cuando la muralla fue terminada y llegó hasta la mitad. Y a veces cuando llega a la mitad, cuando llegamos a la mitad del propósito de Dios, comienza el enemigo a atacar con más furia, ¿verdad? Cuando estamos a punto de terminar y culminar la misión y la asignación que Dios nos ha dado, es cuando más ataca el enemigo con más furia. Cuando escuchó Sanballat Tobías y aquel árabe que los muros de Jerusalén eran reparados, que ya estaba subiendo el muro hasta la mitad, comenzaron a encolerizarse, a enojarse. ¿Sabes lo que es cólera? Un enojo. Un enojo como que no se puede detener. Un enojo que viene con ímpetu. Un enojo que causa hasta ceguera espiritual. ¿Te ha sucedido? Cuidado con esos enojos, iglesia. Ay, Padre. A todos nos pasa. No puedo decir eso conmigo, no va, porque a todos nos ha pasado. ¿Verdad? Ese coraje, ese enojo que a veces no sabemos ni cómo controlarnos. Pero ¿sabes qué? En medio de ese enojo, cuando llega a tu vida, sea por lo que sea, aprende a contenerte. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio. ¿Qué dice? Dominio propio. O sea, Él te ha dado la capacidad de tu poder contenerte, poder pensar y analizar y pedir ayuda al Señor. En medio de ese enojo, de ese coraje, de esa cólera que a veces llega y quiere quitarte el control, quieres que tú pierdas el control. Mira, porque una persona con coraje hace y dice cosas que a veces no las quiere hacer. Y luego que las hace, y luego que las dice, se arrepiente de haberlas dicho. Se arrepiente de haberlas hecho. Pero qué bueno cuando nosotros nos contenemos en el momento de enojo y en el momento de coraje cuando llega a nuestra vida, porque somos carne, somos humanos y podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame a contener este coraje, que no salga de mí una palabra ofensiva, que no salga de mí una mirada ofensiva, porque a veces las miradas, los gestos hablan hasta más que las palabras. Y con nuestras miradas y nuestros gestos no queremos comer vivo a alguien, porque tenemos coraje, porque nos está haciendo la guerra. Ay, Señor. Ay, qué terrible, qué terrible. Qué terrible es mantener esa posición, ¿verdad?, de mansedumbre cuando llega ese momento. Pero si Cristo lo hizo, ay, ay, ay. Si Jesús lo hizo, gloria al Señor, cuando estaba siendo escarnecido, cuando aquellos latigazos no paraban de herir su cuerpo ensangrentado, enmudeció y no abrió su boca. Tú y yo también podemos hacer lo mismo, enmudecer y no abrir nuestra boca para no herir a nadie en un momento de ira.
La palabra de Dios lo dice claro: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aleluya. Pero aquellos varones estaban llenos de maldad. Hombres que ya habían hasta determinado hacer daño, atacarlos para muerte. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice el verso 8 y el verso 9 nos muestra que una y otra vez la oración fue la respuesta. Dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y aunque las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado, el escombro era mucho. Y dijeron: no podemos continuar, no podremos terminar, no podremos edificar el muro, dijo Judá. Y sí, hay momentos que todos nosotros hemos pensado que ya no hay solución, que no hay salida, que la única decisión es parar, rendirse. Pero aún en el momento donde nosotros hasta hemos considerado parar, rendirnos, al otro día, iglesia, saldrá el sol nuevamente. Al otro día, el Señor ha prometido renovar nuestras fuerzas cada mañana. Al otro día, Él ha prometido que sus misericordias se renuevan para ti, para mí, cada mañana, cada día. O sea que cada día nosotros podemos esperar fuerzas nuevas de parte de Dios. Y aunque haya un momento de pausa, es necesario que nosotros nos sacudamos. Y al otro día también le digamos: Señor, perdóname por haber dudado. Perdóname si pensé que no iba a poder terminar la obra y la tarea que tú has puesto en mis manos. Pero estoy aquí para continuar de nuevo. Estoy aquí para empezar de nuevo si es necesario. Gloria al Señor. Este varón Nehemías, mire, nos da un ejemplo tan poderoso para que nosotros cobremos ánimo en el momento más difícil. Y no solamente cobremos ánimo, sino que demos ánimo. Porque él dijo: me levanté y dije a los nobles y a los oficiales: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. No temas delante de ellos, acuérdate del Señor, el cual es grande e temible. Y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas. Pelead por cada uno de ellos, por tu familia, por tu casa. Mire, a veces el enemigo se ha levantado de tal manera contra nuestros hijos. Y vemos nuestros hijos en un estado de rebeldía. Y vemos nuestros hijos alejándose cada vez más y más del camino que nosotros le enseñamos. Y vemos nuestros hijos involucrándose con personas y amistades que no convienen. Y cuando agarran y tienen la mayoría de edad, qué difícil es. Cuando llegan a los 18 años, usted sabe que hasta el gobierno los defiende y les da la razón para tomar la decisión que ellos quieran, aún por encima de los
consejos que por tantos años tú y yo como padres responsables les dimos. Y queda difícil esa, la de los teenagers. ¿Dónde están los teenagers aquí? Vamos a ver, levanten la mano los teenagers. Tony, ¿por qué tú levantas la mano, Tony? Yo dije los teenagers, ¿dónde están? Levanten la mano los teenagers. Sí, de 12 a 19, ¿dónde están? Ay, no, se están escondiendo. No quieren alzar la mano por lo que el pastor va a decir. No se preocupen, nosotros los amamos así. ¿Verdad, Armando? ¿Verdad, Abraham? Nosotros los amamos así. Y sabemos que a veces atraviesan, ¿verdad? Por situaciones difíciles, terribles, ¿verdad? Que es un cambio de etapa, un cambio hormonal. Y a veces nosotros, mire, en vez de señalarlos y en vez de regañarlos tanto, lo que tenemos que hacer es hacer una pausa y pensar cuando tú estabas en esa edad. Porque cuando tú eras un teenager, ¿dónde tú estabas? ¿Qué estabas haciendo? Posiblemente ni en una iglesia estabas. Adorando a Dios mucho menos. Así que hay que dar gracias a Dios porque los jóvenes, ¿verdad? Aunque atraviesan momentos difíciles, todavía están aquí. Todavía están sirviendo. Ay, denle un aplauso a los jóvenes. Aleluya. Nosotros estamos aquí para ayudarles, para darles el consejo, para darles fuerza a entenderlos, comprender las situaciones que atraviesan en esa etapa, ¿verdad? Que a veces es difícil, lo es. Tengo dos y cuando atravesaron esa etapa, mire, fue la etapa más difícil, que me puso a orar y ayunar más, que me sacó las canas aún más. Pero las canas son sabiduría, ¿verdad? O sea que esa etapa y ese proceso, en vez de afligirme, lo que hizo darme más sabiduría. Ay, qué bueno es el Señor. Me dio más sabiduría, me hizo acercarme más a Dios. Así que padre y madre, que estás atravesando con hijos que están un poquito rebeldes porque están atravesando esa etapa, no te aflijas. Sigue clamando al Señor y sigue pidiendo a Dios por ellos. Porque lo que no podemos lograr con un consejo, lo logramos con la oración. Lo logramos pidiéndole a Dios. Por eso Nehemías les dice a aquel pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, el cual es grande y temible, y pelea por ellos, pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas en el momento de dificultad, en el momento de rebelión. Pelea por ellos, clama, no ceses de orar y de ayunar por ellos. Si están apartados es cuando más rodillas tienes que dar. Si están alejados de Dios es cuando más ayunos tienes que declarar. Es cuando más tienes que acercarte a Dios. Pero usted sabe, los padres, que en estos tiempos, en vez de pelear por su casa, por sus hijos,
se rinden de manera tal que se los entregan al mundo. Se rinden de manera tal que se los entregan a la sociedad. Ya yo no puedo más con este muchacho. Ya yo no sé qué más hacer con él. Ya yo no sé qué más hacer con ella. Ya yo no sé qué decisión tomar con esta situación. Este hijo que se ha vuelto rebelde a su casa, faltándome el respeto como padre. No te rindas, padre, madre que me escuchas. No te rindas, no salgas a correr. Sigue haciendo lo mejor que tú y yo hemos aprendido: a pelear estas batallas con la oración, a pelear estas batallas de rodillas, a pelear estas batallas gimiendo al Señor y declarando a nuestros hijos para el reino de Cristo, declarando a nuestros hijos que heredarán también el reino de los cielos, que por más lejos que tú los veas, todavía hoy tú puedas declarar: yo sé que será un cantante para el Señor. Yo sé que Dios lo va a usar en la música. Yo sé que será profeta del Señor. Yo sé que se convertirá en un evangelista. Será un pastor. Decláralo. Y tarde o temprano verás el milagro. No porque ellos lo merezcan, ni tú tampoco, sino porque todavía hay un padre y una madre que no ha cesado de clamar al cielo y a pedirle a Dios por esa alma que ha estado en peligro. Gloria al Señor. Pero así como el hijo pródigo volvió en sí cuando fue rebelde contra su padre y su casa, así Dios también traerá a muchos hijos pródigos de regreso a casa. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Que Dios traerá de regreso a muchos hijos pródigos a casa. No ceses de clamar y de pedir, porque Él lo hará a su tiempo. Nehemías no cesó de darle ánimo a aquel pueblo. No cesó de decirle: no teman, acordaos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Él es grande y Él es temible. Él es más fuerte que ellos y Él nos defenderá. Y aunque es verdad que tuvieron que hasta cambiar la estrategia, porque cuando enfrentaron aquel ataque tan terrible, ataque de muerte, aquella amenaza tan terrible, tuvieron que con una mano trabajar y con la otra defenderse. Con una mano trabajaban y con la otra la tenían preparada para en un momento dado defenderse contra el enemigo. Y mire qué mensaje tan terrible nos da esta porción en el verso 17 del capítulo 4. Dice: con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Y qué representa la espada? Para nosotros, ¿qué es la espada? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Cargas tú la espada aún cuando vas al trabajo? ¿Cargas tú la espada cuando vas a la escuela? ¿Cargas tú la espada cuando estás viendo que algo raro se está moviendo en casa? En vez de sacar el celular y buscar a Google, sacas tú mejor la espada, la palabra de Dios, para ver de qué manera puedo alimentar mi alma, mi corazón y mi espíritu en este momento de dificultad.
hay algo que tengo que resolver. Google no va a ser de mucha ayuda para ti, ni Alexa tampoco, ni las redes sociales tampoco. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Aquí hay para todos y de todo, iglesia. El mejor consejo que tú puedas obtener para todo asunto de tu vida se encuentra en este libro tan hermoso y tan preciado, la palabra de Dios. Y estos trabajadores nos enseñan a nosotros que siempre es necesario llevar la espada, la palabra de Dios en mano, para poder defendernos contra las huestes del enemigo. Por eso es que el mismo Jesús nos dio el ejemplo cuando fue tentado. Él se defendió siendo humano. Fue tentado en todo, pero supo responderle al enemigo con un escrito está. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y nosotros tenemos que defendernos de la misma manera, iglesia. Decirle al enemigo cuando nos dice, ya tú no vas a poder continuar, no vas a poder seguir sirviendo a ese Dios y cumpliendo sus propósitos, mucho menos. Es ahí cuando nosotros tenemos que, mire, hablarle audiblemente al enemigo, aún a las voces que llegan a nuestra mente, y decirle, escrito está, el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Escrito está, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Estás utilizando la espada de la manera correcta. Porque es que muchos en estos tiempos la cargan solamente para llegar a la iglesia, de la iglesia al carro y del carro a la iglesia. Es necesario que consumamos más de la palabra del Señor. Nos alimentemos del maná espiritual de parte de Dios. Nos alimentemos día y noche de lo que Dios tiene que decirnos y hablarnos día a día. Si estás orando y le estás pidiendo al Señor y estás presentando peticiones delante del Señor, y a veces sientes como que no hay respuestas de parte de Dios, es cuando más yo he acudido a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra me llena de regocijo. La palabra me recuerda las promesas que Él ha hecho para mí. La palabra me llena de fuerza y fortaleza espiritual cuanto más triste y decaído yo me he encontrado. Cuando hasta mi mente ha pensado, ¿dónde está Dios en este asunto? ¿Por qué es que no puedo sentir que tú estás en este asunto conmigo, Señor? Pero la palabra de Dios nos recuerda que Él prometió estar con nosotros hasta el fin. La palabra nos recuerda que Él siempre estará presto para pelear por nosotros, su pueblo, y defendernos. La palabra del Señor nos recuerda que Él acampará a nuestro alrededor y nos defenderá si es que permaneces temiendo al Señor. La palabra del Señor te recuerda en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo podrá morar bajo las alas del Señor y del Omnipotente. Y podrás decir, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien puedo confiar.
vamos a ella, cuando nos empapamos de ella, nos da fuerza, nos da vida y nos sostendrá aún en el momento de guerra espiritual. Aquellos enemigos de los judíos pensaban que nunca la misión sería completada. Pero se equivocaron. Qué equivocado está el enemigo. Porque a veces el enemigo piensa que con todo lo que lanza contra ti, contra mí, él piensa que la obra será detenida. Él piensa que el trabajo para Dios será detenido. Él piensa que nos vamos a rendir tan fácilmente. Pero yo siempre digo, qué equivocado está el diablo este. Por lo que él no se ha dado cuenta todavía es que mientras más duro nos lanza y mientras más duro nos tira, es cuando más fuerte nos vamos a hacer, es cuando más resistente nos vamos a hacer. Pero eso es si tú estás agarrado de Dios. Eso es si tu confianza está puesta plenamente en el Señor. Eso es si día y noche tú acudes al Espíritu Santo para que renueve tus fuerzas cada mañana. El momento de prueba llegó a tal grado que aun cuando Nehemías llegó a la casa de Semaías, el cual encontró encerrado, le dice: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, cerremos las puertas, escondámonos, aquí estaremos seguros, porque vienen para matarte. Y le dice: esta noche vendrán por tu vida, esta noche vienen a matarte. Pero qué ejemplo tan poderoso el de este varón Nehemías, el cual pudo desafiar aún el atentado de muerte. Y le responde aquel varón y le dice: un hombre como yo ha de huir. En otras palabras, después de todo lo que Dios ha puesto en mí, después de todo la fuerza que Él me ha dado, después de toda la autoridad que Él me ha dado, ¿voy a terminar yo corriendo, huyendo? ¿Voy a terminar yo escapando de esto? No. No, absolutamente no. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? Él dijo: no entraré, no correré. Fue ahí donde él pudo dar a conocer la confianza y la fe que había en él, confiando en el Señor en todo tiempo. Y volvió a orar y volvió a pedirle al Señor, diciéndole: acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que han hecho. Acuérdate de ellos. Aún aquella profetisa y de los profetas que procuraban infundirme miedo. Mira el grado que llegó la situación. Y que profetas, entre comillas, como uno dice, profetas de Dios no eran.
Y que muchos profetas en estos tiempos se levantan, ¿verdad? Falsos profetas. Y da tristeza a veces ver, mire, que hay gente que llega a las iglesias buscando una profecía, buscando a ver qué me va a decir Dios, y ponen su confianza en estos profetas que aparentemente Dios usa. Yo no digo que Dios no use a siervos y siervas, ¿sabe? Creo en la profecía y creo en siervos y siervas que cuando se dejan usar por el Señor sale de ellos palabra de verdad. Pero sabe que esos están escasos en estos tiempos, bien escasos. Por eso tenemos que tener cuidado con a quién le prestamos el oído, de quién estamos esperando, porque hoy día se están moviendo muchos profetas por ahí de renombre y los anuncian, y el profeta tal va a estar dando una campaña, y el profeta tal va a llegar a este culto, y el profeta tal viene a traer una campaña de liberación, y que muchos lo anuncian y que mucha pompa le dan. Y hay gente, mire, que va corriendo a estos lugares, va corriendo a estos eventos buscando, según ellos, una palabra de profecía. Hoy día tenemos que tener sumo cuidado con estos profetas, porque en el libro de Nehemías nos da el ejemplo exacto y verdadero que aún los profetas, él dice: Noadías profetiza, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. ¿Qué clase de profetas que procuraron infundirle miedo a Nehemías? Por eso, iglesia, mire, yo siempre tengo mucho cuidado con las personas que nos invitamos a predicar en este altar. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el responsable ante Dios de toda palabra, o palabra verdadera o palabra falsa, que pueda salir de este altar. ¿Usted sabía que en estos tiempos hay profetas que se la pasan en Facebook, mirando el Facebook Live de las iglesias, para obtener información, para mirar lo que se mueve, para mirar lo que se predica, para mirar lo que se dice, para mirar los planes de la iglesia, para mirar y entender cuáles son los objetivos de las iglesias, para luego, cuando son invitados, aparentemente lanzar palabras de profecía. Pero ¿qué palabra de profecía si todo lo obtuvo informándose a través de las redes sociales y por Facebook? Y yo sé que nosotros estamos live, pero a mí no me da vergüenza decir esto, porque es una realidad que está sucediendo en estos tiempos. Así que si hay un profeta que está conectado por ahí, que se pasa en las redes sociales, ten cuidado, es para ti esta palabra. Ten cuidado lo que tú andas haciendo para luego disque ir a profetizar a una iglesia. Mejor métete con Dios. Mejor ora y ayuna. Haz el trabajo que te toca hacer espiritualmente, para luego ir a un altar y declarar una palabra de profecía.
Hay que tener cuidado, iglesia, con los profetas de estos tiempos. Porque así mismo pidió Nehemías y le dijo al Señor: acuérdate, Dios mío, de estos profetas que en vez de darme una palabra de aliento, una palabra de fuerza, en vez de decirme sigue adelante porque podrás terminar la obra, sigue adelante porque estás a punto de ver la bendición, lo que hicieron fue poner miedo en mí. Dijo Nehemías: mira, hasta por Facebook y por YouTube han salido estos falsos profetas que se han puesto a hablar una palabra que hasta el mismo pastor ha pasado una vergüenza y lo han tenido que parar en seco porque están hablando falsas profecías. Y sabes que es una de las razones por la cual nosotros no transmitimos todos los domingos. Y es una de las razones por la cual también nos detuvimos a pensar si iba a ser de bendición para nosotros transmitir o no transmitir. Por los tiempos que estamos viviendo, profetas falsos que andan iglesia tras iglesia sin pastores, no se someten a un pastor y andan iglesia en iglesia buscando lucrarse, buscando el dinero, buscando las ofrendas, en vez de realmente meterse con Dios para que sean usados con el poder y la autoridad que proviene de Dios. Son muchos los que hasta nos llaman y han pedido que les demos parte, que los invitemos. Pero a esos que se invitan solos, a esos son los más repelidos que yo le tengo. Porque un verdadero profeta de Dios no tiene que invitarse. Un verdadero profeta de Dios no tiene que hacer llamadas ni enviar mensajes. Voy a estar por ahí, voy a estar en el área y me gustaría matar 2 pájaros de un tiro. Así me han dicho algunos. Y ya que voy a estar en el área, voy a tener un servicio a las 9, pero si tu servicio es a las 11, yo puedo llegar al tuyo también. Profetas que se invitan solos, evangelistas que se invitan solos. Si fue Dios el que te llamó, si fue Dios el que te asignó para ser profeta, evangelista, ese mismo Dios que te llamó es el que va a preparar tu agenda. Ese mismo Dios que te llamó es el que va a inquietar a las iglesias y pastores a invitarte. No hay necesidad de que tú misma te hagas la propaganda. Ay, Señor amado, esto no estaba en este mensaje, pero así bajo del cielo. Porque Nehemías tuvo que pedirle al Señor: acuérdate de esos falsos profetas que se levantaron contra mí, que en vez de darme una palabra de ánimo y de aliento, hicieron lo contrario. Y qué equivocados estaban, porque el verso 15 nos dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Miren qué tremendo. Estamos hablando de los tiempos bíblicos, donde no había maquinarias. En muchas ocasiones trabajando con una mano, porque con la otra tenían que defenderse. ¿Cómo fue posible esto?
que en 52 días el muro fue terminado. En 52 días el Señor hizo lo que le prometió a Nehemías. La obra fue terminada. La asignación fue terminada. Y ellos pudieron adquirir la protección que necesitaba la ciudad. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, dice el 16. Mire qué poderosa palabra. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios, ¿por quién? Por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No fue por Nehemías. Nehemías fue el vaso que Dios usó para animar a aquel pueblo. El vaso que Dios utilizó para ser ese hombre valiente y tomar la iniciativa de reconstruir los muros que estaban derribados. Pero él mismo pudo reconocer con toda la humildad y decir: fue nuestro Dios. Fue mi Dios el que nos dio la fuerza. Fue mi Dios el que lo hizo posible. Fue mi Dios el que nos dio la mano. Fue mi Dios el que me ayudó. Fue mi Dios el que a través de nuestras fuerzas lo pudo realizar y lo pudo lograr. ¿Cómo están los muros espirituales a tu alrededor? Como dije, los muros representan protección. Los muros representan la armadura que Dios nos ha dado. Los muros representan nuestra seguridad, especialmente en el tiempo difícil. Los muros representan esa defensa que obtenemos de parte de Dios. El amparo y el abrigo. A veces estamos tratando de crear un muro de oración, una cobertura a nuestro alrededor, o el muro que representa la fe, tu fe, el muro que representa la paz que tú necesitas, el muro que representa la unidad, el amor, la paciencia, el bien. A veces esos muros han estado a punto de derrumbarse, porque cuando tu fe es sacudida y cuando tú pones duda y llega la incredulidad a tu mente, el muro de fe está siendo atacado y está a punto de derribarse. Por eso te pregunto, ¿cómo están tus muros espirituales? Termino con esto. Si Nehemías, un simple judío, pudo llenarse de valor, de valentía, y aún enfrentando la muerte pudo decir: yo correr, yo no voy a correr, yo no voy a huir, yo voy a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar, porque he reconocido que no es mía la guerra, no es mía la batalla, sino es de Dios. Ponte de pie. No es mía, no es nuestra la batalla, sino es de Dios. Aleluya. Y nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por ti, porque Jehová es su nombre.
Dios de batalla. Él peleará y ganará. Él peleará y ganaremos. Él peleará y estará con nosotros, peleando en todo tiempo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Hacemos un llamado en esta hora. Si hay alguno en medio de nosotros, el primer llamado, si hay alguno que no conoce a Dios o ha estado apartado del camino de Dios y quisiera en este hermoso día convertirse en un Nehemías, te invito a que hoy sea el día que tú le digas: Señor, necesito acercarme a ti otra vez. Necesito entregarte mi corazón nuevamente. Reconozco que he estado alejado. Reconozco que te he dado la espalda y necesito de ti otra vez. Necesito de tu presencia nuevamente. El Señor está aquí y quiere otra vez entrar en tu corazón, limpiarte, santificarte, purificarte, darte las fuerzas que provienen solamente de Él para que puedas vencer en todo tiempo y en todo lugar. El segundo llamado es para alguno que se ha estado debilitando, que reconoce que sus muros han estado siendo sacudidos. Si Dios te ha ministrado y te ha hablado a través de este mensaje y necesitas la oración, aquí estamos para orar por ti. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.